Hola queridos televidentes, le damos la bienvenida a su programa Derecho a su Derecho. Este programa es realizado por la Universidad de la Gran Colombia a través de su Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales con el fin de resolver las dudas e inquietudes que ustedes tengan como televidentes, en este caso en todas las áreas del derecho y en los casos que se dan en la vida real. Para ello, el día de hoy nos acompañan dos invitadas muy especiales, la doctora Gloria Inés Quiseno Franco, decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de la Gran Colombia. Bienvenida, doctora Gloria Inés. Muchas gracias por invitarme. Perfecto, doctora. También nos acompaña la doctora Ángela Sheila Bonilla Lancheros, directora del Centro de Conciliación, Arbitraje Amigable y Composición, también de la Universidad La Gran Colombia. Bienvenida, doctora Sheila. Muchas gracias por su invitación. El día de hoy vamos a contextualizarnos en el tema de cuota alimentaria. Este es un tema que se da diariamente y que tiene muchas dudas e inquietudes los televidentes frente a esta situación. Para ello, doctora Gloria Inés Quiseno, ¿qué son los alimentos? Sí, me parece muy interesante el tema porque precisamente es uno de los temas que más se consulta en el consultorio jurídico de la Universidad de la Gran Colombia. Los alimentos pueden considerarse como todo lo necesario para el sustento, para la educación, para la alimentación, para la recreación, para la formación integral de los niños, de las niñas y de los adolescentes. Doctora Gloria, ¿quiénes en este caso pueden solicitar alimentos? Pues la ley establece aquellas personas a las que estamos obligados a dar alimentos, por ejemplo, a los descendientes, en este caso son los hijos, los nietos, también los ascendientes, los padres, los abuelos, también pueden reclamar alimentos. El cónyuge inocente puede reclamarle alimentos al cónyuge culpable. También, por ejemplo, aquella persona que hizo una donación cuantiosa puede reclamar alimentos y los hermanos también pueden solicitar alimentos. Importante tener en cuenta, doctora, los televidentes pueden tener alguna duda o inquietud frente a quién es el cónyuge en este caso. Ah, sí, bueno, en este caso, pues sí, no solamente, digamos, el cónyuge es la persona que está casada, que ha contraído matrimonio. Generalmente, digamos, en el común de las personas, siempre pensamos que son esposos, pero realmente el término jurídico son cónyuges. Pero también pueden reclamar alimentos el compañero o la compañera permanente, es decir, aquellas personas que están en unión marital de hecho. Es importante tener en cuenta que muchas veces, por ejemplo, los padres, ¿sí? En este caso un mayor de edad, ¿puede solicitar alimentos, doctora Ángela Sheila Bonilla? Siempre y cuando pues cumpla unas condiciones. Si el hijo quiere solicitar alimentos a sus padres y es mayor de 18 años, pues debe estar estudiando, porque es una de las obligaciones de los padres, que es hacer toda la formación integral de sus hijos, que sean menores de 25 años y pues que tengan esa necesidad de ser apoyados por sus padres para que puedan tener una cuota alimentaria. Si ellos ya trabajan o el estudio pues lo realizan de forma nocturna, pues digamos que ya no se cumplirían las condiciones y ya no tendrían derecho a reclamar esa cuota alimentaria. Una persona que tenga más o menos 80, 87 años o independientemente, digamos, de su edad, sino que ya sea una persona de la tercera edad, directamente, doctora Ángela Sheila, ¿puede solicitar alimentos a sus hijos? ¿Esto está legalmente contemplado? Claro que sí, como lo manifestaba la doctora Gloria Inés, que es experta en familia. Ellos tienen derecho a que sus hijos, ¿cierto?, les subsidien, digamos, toda la parte alimentaria cuando ellos, digamos, no tienen la capacidad económica para hacerlo. Entonces, claro, pueden reclamar a sus hijos o incluso a sus nietos que les proporcionen una cuota alimentaria que sea suficiente para satisfacer sus necesidades. Sí, porque es importante, digamos, que tener en cuenta que los hijos tenemos la obligación con nuestros padres de sostenerlos y apoyarlos en estado de ancianidad, en estado de demencia. O sea, siempre la obligación alimentaria está ahí. Lo único que tenemos que demostrar es la necesidad que se tiene, digamos, para poder reclamarla. Bueno, y si de pronto, como son casos que suceden diariamente, entonces, por ejemplo, si yo me quiero divorciar de mi esposo, ¿sí?, y le quiero solicitar alimentos a mi esposo, ¿lo podría realizar, doctora Gloria? A ver, ahí se dan diferentes situaciones. Por ejemplo, si una de las causas del divorcio, por ejemplo, es una enfermedad grave, la persona está obligada a darle alimentos a la otra persona, que en este caso está enferma, si se demuestra la necesidad. Pero también es importante saber, esto es algo que casi nadie sabe,
que el cónyuge inocente puede reclamarle alimentos al cónyuge culpable. Entonces muchas veces pasa que no, que me llegó una demanda de alimentos y que llevo 10 años divorciada, que qué puedo hacer, que tengo obligación alimentaria. Pues sí hay obligación alimentaria desde que haya sido el responsable de la causal, pero claro, demostrando que hay una necesidad para reclamar esa cuota alimentaria. Ah, bueno, doctora, entonces me van a tener que dar alimentos es a mí más o menos, ya No, de acuerdo a lo que está diciendo la doctora. Lo que toca hacer es que no vaya a perder el proceso y que no vaya a ser la responsable de la causal. Ah, perfecto, ya teniendo eso más en cuenta. Importante también tener en cuenta que si de pronto, doctora Ángela Sheila, una familia, entonces está su pareja y demás, se divorcian y entonces queda el hijo, pero nunca le dieron alimentos a este hijo, ya tiene 17 años o 16 años, sea la edad que tenga, también puede solicitar alimentos así tenga ya 17 años y haya pasado un lapso de tiempo. Claro que sí, pues ahí hay que mirar varias opciones. Una podría hacerse un acuerdo de alimentos cuando hagan el divorcio, que allí se establezcan cuál es la cuota alimentaria que se va a fijar para ese hijo, o la otra es que lo haga de forma independiente. Hay que aclarar es que los alimentos siempre se van a fijar para el futuro. No hay alimentos para el pasado. Entonces, si ellos no cobraron alimentos durante los 16, 17 años, como tú lo mencionas, pues simplemente estos no tienen ninguna obligación. La cuota alimentaria se fija a partir del momento y hacia el futuro. Doctora Ángela Sheila, también hay casos en los cuales no se ha reconocido a los hijos y también existen pues hijos que están por fuera de un matrimonio o de una unión marital de hecho. En este caso ellos también tienen que generar estos alimentos o cómo sería el procedimiento que se tendría que dar específicamente. Pues son dos casos diferentes. Uno, si el hijo nació en una unión marital de hecho no tiene ningún inconveniente. Si está registrado, pues obviamente tanto su madre como el padre tienen derecho, no más bien, tienen la obligación de ayudar en los alimentos y cubrir toda la parte de alimentos, salud, educación a su hijo. El otro aspecto que tú mencionas es que no lo han reconocido. Si un padre no ha reconocido a su hijo, pues digamos que hasta ese momento no se ha generado el vínculo jurídico o la obligación de dar alimentos. Entonces lo que tendrían que iniciar es una investigación de paternidad, ¿sí? Digamos, en ese caso es muy importante tener en cuenta que para poder, digamos, iniciar un proceso de alimentos se requiere demostrar primero la necesidad, la capacidad y el vínculo jurídico. Ese vínculo jurídico pues requiere un registro civil de nacimiento. Como en este caso ese menor no ha sido reconocido, digamos, lo que tiene que darse es un proceso de investigación de la paternidad, aplicar una prueba del ADN para establecer que realmente es el padre y en ese caso, una vez terminado el proceso, se va a obtener un registro civil de nacimiento y ahí sí podemos iniciar un proceso de alimentos. Este tema es muy neurálgico en todo del diario vivir, ¿no? Y tenemos pues muchas dudas e inquietudes adicionales, pero vamos a dar una pausa y en unos minutos regresamos. Seguimos con nuestro programa Derecho a su Derecho. El día de hoy estamos contextualizando el tema de la cuota alimentaria. Para ello vamos a tener la pregunta de uno de nuestros televidentes. Yo llevo un año de separado y tengo un proceso de alimentos. Y yo quiero saber cuánto demora ese proceso de alimentos. De acuerdo a la pregunta del televidente, doctora Ángela Sheila Bonilla, entonces, ¿cuánto dura este proceso o este procedimiento? Bueno, digamos que depende de los trámites que vaya a realizar nuestro televidente. Entonces, si él se dirige a un centro de conciliación para hacer la fijación de esa cuota alimentaria, pues es un proceso que puede durar entre 8 días, 15 días, máximo 20 días, y para que se pueda fijar la cuota alimentaria. Pero él también lo puede hacer a través de un proceso en comisaría de familia. Allí digamos que se puede demorar un poquito más, estamos alrededor de 2 o 3 meses para realizarlo. Pero si digamos que él fue al centro de conciliación, no lograron un acuerdo y debe iniciar un proceso ya judicial, pues es un proceso que es un poco más demorado. En este caso, el Centro de Conciliación de la Universidad La Gran Colombia, ¿qué documentos tendría que llevar esta persona, ¿sí?, al Centro de Conciliación para que pueda iniciar el proceso?
Bueno, para iniciar el trámite conciliatorio, inicialmente pues debe aportar fotocopia de la cédula de padre y madre, debe aportar pues un documento que es esencial, que es el registro civil de nacimiento del niño, niña o adolescente, para determinar que existe el vínculo jurídico y la obligatoriedad de los alimentos. Pues como nosotros atendemos de estratos 1 y 2, pues debe aportar un recibo público que soporte esto. Inicialmente esos son los documentos que debe aportar para poder iniciar el trámite conciliatorio. Sí, sí, sin embargo, digamos, hay un aspecto muy importante ahí para tener en cuenta que tiene que ver con la necesidad. Entonces, generalmente, digamos, la gente piensa que la sola capacidad del demandado es suficiente para fijar una cuota alimentaria, que si el señor se gana, por ejemplo, 5 millones de pesos, ya vamos a tener 2,5 millones de cuota alimentaria. Y eso no es cierto, digamos, si no aportamos todos los recibos donde se pueda probar que el niño tiene una necesidad, el pago del colegio, el pago de la alimentación, el pago de la recreación, de la educación, todo lo que tiene que ver con los gastos, la cuota alimentaria no va a ser fijada como se cree que se fija. Entonces, ese es uno de los primeros problemas, digamos, que encontramos en un proceso de alimentos, que no solamente es demostrando la capacidad, sino también la necesidad. Y esta se prueba, digamos, con todos los documentos, con talonarios del colegio, con las visitas al médico, con los pagos de los medicamentos, de la comida, de la alimentación, de todo. Doctora Gloria, es importante también tener en cuenta, por ejemplo, si una persona indica que no tiene ningún salario, que no devenga nada, que no tiene ningún bien, por ejemplo, dicen, no, es que yo no tengo ni una casa, no tengo ningún apartamento, no tengo carro, no tengo ningún automotor, entonces directamente, ¿qué podríamos hacer en este caso cuando dicen, no tengo absolutamente nada? Bueno, lo más fácil, digamos, para una fijación de la cuota alimentaria es demostrar la capacidad. Si la persona, por ejemplo, tiene un salario, si está vinculada a una empresa, la cuota alimentaria en ese caso se fija sobre el 50% de los ingresos del demandado. Pero, por ejemplo, en ese caso donde no podemos demostrar nada porque el señor dice yo no trabajo, yo no tengo nada, yo no tengo casa, yo no tengo cómo vivir, yo no tengo absolutamente nada, pues en ese caso la ley contempla que para fijar esa cuota alimentaria se tiene en cuenta el salario mínimo, se presume, la ley presume que esta persona se gana el salario mínimo y sobre el salario mínimo se fija la cuota alimentaria sobre el 50% del salario mínimo. O sea, nadie se escapa de pagar la cuota alimentaria. Ah, perfecto, doctora Gloria. Es una obligación que tienen en este caso lo que nos indicaba el cónyuge, los compañeros permanentes o también los padres con los hijos o los hijos con los padres, ¿cierto? Perfecto. Directamente. Ah, bueno, entonces esa sería como una de las conclusiones que tenemos frente a esta temática. Pero doctora, hay hijos que todavía teniendo, por ejemplo, 25 o hasta 30 o hasta 40 años todavía se encuentran en la casa de los papás y entonces dice yo no me voy de la casa, tengo 40 años y quiero seguir viviendo con ustedes y ustedes tienen el deber de darme alimentos. ¿Sí tienen el deber los padres de dar alimentos? No tienen el deber, la cuota alimentaria solamente va hasta los 18 años, solamente se extendería digamos unos años más en caso por ejemplo de que los hijos estén estudiando. En ese caso puede extenderse hasta los 25 años o en caso de que ese hijo tenga, por ejemplo, alguna incapacidad. Pero si no está estudiando y no tiene ninguna incapacidad, no hay obligación alimentaria con ese hijo que se quiere quedar en la casa. Eso sí no debe ser. Ah, bueno, doctora Gloria, entonces nuestros televidentes para que tomen apunte y nota, entonces si tienen hijos que tienen 30, 40 años, ya les toca solitos seguir su camino. Que trabajen. Que trabajen. Bueno, doctora Ángela Sheila Bonilla, directamente, ¿cuánto dura o cuánto es la duración aproximada de ese proceso de alimentos? Lo que usted nos indicaba era que se podía hacer a través de algo que se denomina una conciliación, pero si las personas están, en este caso, inicialmente, o sea, no hay un proceso, pero ¿cuánto sería la duración si es en un centro de conciliación o si se inicia un proceso como tal? Listo. Pues inicialmente para poder, digamos, hacer una fijación de cuota alimentaria hay que agotar algo que se llama el requisito de procedibilidad y les explico qué es. Esto es acudir a la audiencia de conciliación antes de poder iniciar el proceso. Cuando nosotros citamos al padre y a la madre en el centro de conciliación, lo que buscamos es que ellos de forma dialogada, de forma concertada, logren una cuota de alimentos. Por eso digamos que allí no les buscamos tanto qué necesidades tienen, sino que es ellos mismos los que den esa solución. Si ellos están de acuerdo, pues logran fijar una cuota de alimentos y esa es la que va a ser obligación a partir de ese momento.
Si ya los padres no logran, porque pues sucede mucho es que llegan, como mencionaba la doctora Gloria, de que no tengo nada, no trabajo, no absolutamente nada y no quiere fijar una cuota alimentaria, pues allí simplemente lo que nosotros dejamos es una constancia en la cual decimos que ellos fueron, dialogaron, pero que desafortunadamente no llegan a un acuerdo y deben ir a la vía judicial. En la vía judicial, pues ya digamos haber agotado esa etapa de la conciliación, lo que deben es iniciar con una demanda, ya iniciar todo un proceso judicial, ya en expectativa pues de que el juez les fije una cuota alimentaria que ahí sí tengan que ver con las necesidades del niño, niña o adolescente o del adulto mayor, pues que también puede suceder y que esa cuota sea de ahí en adelante. Doctora Ángela Sheila Bonilla, entonces, recapitulando todo, ¿cuál sería, digamos, el apoyo que podría brindar el Centro de Conciliación o el Consultorio Jurídico de la Universidad de la Gran Colombia frente a este tema de los alimentos, de la cuota alimentaria? ¿Cómo podrían, digamos, los usuarios, en este caso, o los televidentes, acercarse directamente al Consultorio Jurídico y al Centro de Conciliación? ¿Qué apoyo le brindaría? Pues el apoyo que nosotros le brindamos es muy grande, inicialmente en el consultorio jurídico, allí están nuestros estudiantes apoyados por los docentes en los cuales se les hace toda la asesoría jurídica, se les indica qué pasos pueden seguir, cuáles son las alternativas que tienen para fijación de esa cuota alimentaria. Cuando ya sabemos que tienen toda la documentación, que existe el vínculo jurídico, que existe la necesidad, pues ya digamos son llevados al centro de conciliación. En el centro de conciliación lo que hacemos es apoyarlos a través de los estudiantes y de los docentes conciliadores para que de mutuo acuerdo puedan lograr y fijar esa cuota alimentaria. Si el caso llega y no logran ese acuerdo de la cuota alimentaria, pues los volvemos a remitir a consultorio jurídico y allí le designan un estudiante para que le sirva de abogado dentro de ese proceso de alimentos. Entonces, además de asesoría jurídica en el consultorio jurídico, también tenemos la asistencia jurídica y la representación legal. Muchas gracias, doctora Ángela Sheila Bonilla. Entonces, queridos televidentes, vamos a ir a una pausa, pero sin antes recordarle que pueden asistir al Centro de Conciliación y al Consultorio Jurídico de la Universidad de la Gran Colombia para llevar estas temáticas. Seguimos aquí en nuestro programa Derecho a su Derecho con el tema de cuota alimentaria. Si usted tiene dudas o inquietudes frente a esta temática, nos puede escribir a través del correo electrónico derechoasuderecho@ugc.edu.co, para lo cual vamos a absolver en este momento la duda de un televidente. Hola, hace un año me separé, mi ex esposo no quiere ayudarme para los alimentos de mis hijos. Quisiera saber cómo puedo interponer una demanda de alimentos. Importante tener en cuenta esta pregunta, doctora Gloria Inés Quiseno, en este caso, ¿cómo podríamos hacer para iniciar este trámite? Bueno, usted puede acudir a una comisaría de familia, también puede acudir a un centro de conciliación, puede iniciar un proceso de alimentos en un juzgado de familia, pero también si legalmente, digamos, no se ha separado, no me quedó claro si ya se divorció, lo ideal es que inicie un proceso de divorcio y en el proceso de divorcio le van a fijar la cuota alimentaria. Es muy importante que sepa que para que le puedan fijar una cuota alimentaria que realmente supla las necesidades de su hijo, usted lo que tiene que hacer es demostrar la necesidad. Y esa necesidad la puede demostrar aportando todos los documentos, los testigos, los recibos de todo lo que significan los gastos de ese menor. Doctora Gloria, entonces en este caso importante resaltar entonces cuáles serían las conclusiones o para, digamos, cerrar esta temática del tema de alimentos, ¿qué conclusiones le podemos dar a los televidentes frente a esta temática, doctora Gloria? Bueno, es importante que todos los televidentes sepan que la obligación alimentaria es una obligación, digamos que es un derecho que tienen los hijos a recibir los alimentos, que esos alimentos toca reclamarlos y que tenemos muchos medios para hacerlo, que podemos acudir a un centro de conciliación, a una comisaría de familia, a nuestro centro de conciliación de la Universidad de la Gran Colombia, donde los vamos a recibir, los vamos a llevar esos procesos de manera gratuita, que también podemos iniciar el proceso en un juzgado de familia, que como consecuencia de un divorcio también podemos solicitar alimentos, pero lo más importante es que muchas veces, digamos, las personas consideran que con solo demostrar la capacidad del demandado, en este caso del padre del menor, les van a fijar una cuota alimentaria. Y esa cuota alimentaria no va a ser, digamos, suficiente si ustedes no demuestran la necesidad. Si ustedes no demuestran, por ejemplo, cuánto pagan de comida, cuánto pagan de vestuario, cuánto pagan de educación, de recreación, todo lo que sea indispensable para el sostenimiento de los menores.
incluyendo la formación integral, se puede solicitar como cuota alimentaria. Y también es importante aclarar que la cuota alimentaria siempre se fija sobre el 50% de los ingresos del demandado. No, esto no quiere decir que la cuota siempre es el 50%, es decir, de acuerdo a la necesidad que demostremos en ese proceso, van a fijar la cuota alimentaria. Esta puede ser del 50%, del 30%, del 40%, del 20%, porque también si esta persona tiene otras obligaciones, en este caso otros hijos, pues la cuota no va a ser del 50%. Y también aclarar que si la persona no tiene la capacidad, no podemos demostrar la capacidad económica porque, por ejemplo, no tiene un salario, no tiene unos ingresos, en este caso la ley para esta persona presume que se gana el salario mínimo y sobre el salario mínimo le fijan esa cuota alimentaria. Muchas gracias, doctora Gloria Inés, por su presencia en este programa y por absolverme todas las dudas o inquietudes que tengamos en este caso. Doctora Ángela Sheila, es para nosotros muy importante tener también su presencia aquí y muchas gracias por haber estado en este programa. Doctora, muchas gracias. Me gustaría invitarlos a nuestros televidentes para que acudan al consultorio jurídico y al centro de conciliación de nuestra universidad, que queda ubicado en la calle 12, número 837, para que puedan pues absolver estas dudas sobre esa temática del día de cuota alimentaria y pues otras temáticas que también podemos ayudarles. Bueno, entonces, como ustedes ya pudieron evidenciar el día de hoy, tratamos el tema de la cuota alimentaria. Si tiene dudas o inquietudes, se les recuerda que por favor escriban al correo electrónico derechoasuderecho@ugc.edu.co o puede escribirnos también a través del consultorio jurídico virtual que está en la página de la universidad www.ugc.edu.co, o si usted está, en este caso en Bogotá, puede acercarse de manera presencial a la dirección que le indicó en este caso la doctora Sheila y cualquier inquietud o duda que tengan para poderles resolver frente a esta temática. Para nosotros es muy importante resolver todas las dudas que ustedes tengan de interés social y también de interés jurídico y que les encante estos programas para resolver todas estas inquietudes. Recuerde, derecho a su derecho.